Fernando Atria, por estar aquí con nosotros. Sabemos que tal vez, Gonzalo, puedes empezar a grabar. Sí, ya empecé. Ya. Te agradecemos muchísimo en tu apretada agenda, que sabemos que estás ahí con una enorme cantidad de actividades, tanto de campaña como no solamente de campaña, sino que de toda la realidad que nos asalta en forma permanente en este momento tan agitado, ¿no es cierto?, en Chile, entre la pandemia, el estallido que sigue cursando, la nueva constitución, los abusos a los derechos humanos, ¿cierto? Y este gobierno que es agotador. En fin, nos tiene a todos agotados y preocupados, y a algunas personas más que otras, como tú, por cierto. Así que te agradecemos doblemente, y bueno, para Senda es un honor tenerte aquí con nosotros, tal como Gonzalo te ha aclarado, te ha invitado. Esta es una escuela de formación sindical abierta también a dirigentes sociales. Tenemos aquí representantes de muchos sindicatos. Esto también luego es difundido ampliamente, y especialmente estamos trabajando en estos momentos desde Senda con los sindicatos y con los trabajadores y las trabajadoras de la minería, del cobre, en el tema de renacionalización del cobre, en un trabajo muy cercano. Y bueno, todos esos aspectos se ven cruzados por este empeño, esta amenaza del TPP, así que esta escuela sobre TPP-11, donde ayer tuvimos la primera sesión con Gabriel Palma, a quien tú conoces bien, fue muy profundizadora, muy esclarecedora, y después tendremos la discusión con Hasan Akram y con Hugo Facio, que nos acompaña aquí. También tú lo conoces bien, Hugo, fundador de Senda, y bueno, hay varios integrantes aquí presentes del directorio del Senda, hasta Manuel Riesco por ahí también. Y bueno, muchas gracias en tu apretada agenda por acompañarnos y conversar con nuestros inscritos, inscritas y nuestro público de formación sindical. Así que un abrazo, Fernando. Gracias. Gracias, Roxana, por las palabras. Quiero presentar más formal a Fernando. Fernando Atria es abogado chileno, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de la Universidad de Talca, Universidad de Adolfo Ibáñez. Además es político chileno, presidente del movimiento político progresista Fuerza Común. Antiguamente militó en el Partido Socialista, es autor de diversos libros, por mencionar algunos: Mercado y Ciudadanía en la Educación, La Mala Educación, Ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile, 20 años después, Neoliberalismo con rostro humano, La Constitución tramposa, que es alguno de los aspectos que queremos tocar hoy día y ojalá nos pueda aclarar. 20 años después, Neoliberalismo con rostro humano, Derechos Social y Educación, entre muchas otras, y también es coautor del libro El otro modelo, del orden neoliberal al régimen de lo público. Y actualmente también es candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10, lo cual también seguramente lo ha tenido en terreno y conversando con mucha gente y tocando muchos temas que también en esta escuela nos haría bien ir conociendo y saber. Gracias, Fernando, por acompañarnos hoy día, y te dejamos con la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a Senda por la invitación. Gracias, Roxana, por ese recibimiento. Mis saludos a Manuel, que lo veo ahí también. En estos días en que hemos logrado avanzar en la lucha contra las AFP, es un gusto que nos topemos aquí. Quiero decir que a mí, cuando me invitaron a hablar de esto, yo no soy un especialista en el TPP, no soy experto en el TPP y su contenido. Por lo tanto, yo quiero hablar de una dimensión
de ese tratado, y en general tratados como ese, que es la razón por la cual yo creo que ese es un tratado que no debería ser firmado, ser suscrito por Chile hoy. O sea, que no debería ser suscrito, y menos que debería ser suscrito por Chile hoy. Eso no prejuzga, o sea, hay otros problemas que el tratado puede o no crear, a los cuales no me voy a referir. Entiendo que Hassam y José Gabriel van a estar en mucho mejor posición que yo para hablar de esas otras cosas, pero a mí me interesaría entonces explicar primero eh, eh, cuál es el efecto que tiene el tratado, por qué es un problema, especialmente hoy, y qué es lo que uno puede temer y qué es lo que uno no debe temer en el evento de que sea suscrito, o sea, hasta dónde llega la preocupación. El Tratado de Libre Comercio, el TPP-11, es un tratado, como ustedes, bueno, si estuvieron ayer con José Gabriel, supongo que no es necesario detenerme en estas cuestiones generales. Es un tratado que garantiza, en lo que importa ahora, garantiza a los inversionistas extranjeros un determinado régimen, con la finalidad de facilitar la inversión, el comercio, etc. Pero esa es la cuestión que a mí me gustaría enfatizar, porque no es lo único que hace, por cierto, y por eso yo decía al principio que yo me quiero enfocar en una de las dimensiones de este tratado. Asegura a los inversores un determinado régimen. Y ese es un régimen al cual los inversores tienen derecho en virtud de ese tratado. Y ese derecho de los inversores obliga al Estado, vincula al Estado. El régimen al cual ese régimen que el tratado asegura tiene dos componentes. Un componente son las reglas que el propio tratado, el TPP-11, tiene en sí mismo, ¿no? Él contiene ciertas reglas sobre propiedad intelectual, en fin, hay una serie de reglas que están en el tratado. Pero hay una serie de otras cosas que no están en el tratado porque están en la legislación de cada país. Y en ese sentido, o respecto de esa parte, que es desde el punto de vista general, es lo significativo, el régimen asegurado a los inversionistas extranjeros es el régimen vigente al momento de hacerse la inversión. Entonces, el tratado en ese sentido le asegura a los inversionistas extranjeros la estabilidad del régimen regulatorio existente al momento de hacer la inversión. Y se los asegura dándoles a ellos derecho a demandar al Estado en un sistema especial de solución de controversias que se ha ido creando, que no es creado por el TPP-11, que existe de antes, que está vinculado a la Organización Mundial del Comercio, que es lo que se llama el CIADI, Centro Internacional para la Resolución de Disputas, y que funciona a través de paneles arbitrales que se crean, se convocan ante el surgimiento de un caso. No hay tribunales estables, no es como la Corte de Apelaciones, por supuesto, que está siempre ahí. Entonces, cuando uno presenta un recurso de protección, llega a la Corte y la Corte recibe el recurso y, bueno, lo conoce y lo falla. Aquí, la presentación de una demanda activa un procedimiento cuyo primer paso es la designación del tribunal arbitral. Y entonces los inversionistas pueden concurrir a este sistema de resolución de disputas cuando ellos crean que sus derechos bajo el tratado no han sido respetados por el Estado, porque, por ejemplo, el Estado ha tomado decisiones que en los hechos son equivalentes a una expropiación de parte del contenido económico de la inversión. Y entonces pueden reclamar indemnización. Lo digo así porque aquí empieza a aparecer el problema. El problema, en rigor, lo que uno pensaría es que los inversionistas tienen protección frente a la expropiación. Es decir, que la propiedad de los inversionistas, por decisión de la autoridad, pase al Estado y que entonces tendrían derecho a ser indemnizados. Pero hay, de un tiempo a esta parte, y esta cuestión está bastante asentada ya, hay formas
que no son estrictamente expropiatorias, en el sentido de que no privan de la propiedad al perjudicado, pero que son equivalentes a una expropiación porque afectan el contenido económico o la rentabilidad esperada de la inversión realizada. Por ejemplo, por un cambio en la regulación medioambiental que afecta las posibilidades de explotación de la inversión que se realizó y que en consecuencia afecta también la rentabilidad esperada. Eso entonces es lo que hace, en lo que a mí me gustaría discutir ahora. Ese es el efecto que tienen estos tratados de libre comercio. Aseguran a los inversionistas un determinado régimen, en parte fijado por el tratado respectivo, en el resto fijado por el régimen vigente al momento de hacerse la inversión, y dan a esos inversionistas mecanismos jurisdiccionales, judiciales, para hacer valer esos derechos ante tribunales arbitrales que se conforman especialmente para el conocimiento y fallo de esas disputas cada vez que surgen. Esos tribunales tienen una peculiaridad que los distingue de lo que estamos acostumbrados a conocer como tribunales internacionales, la Corte Internacional de Justicia. Ante ella, los estados aparecen fundamentalmente como privados. Y el régimen que se le aplica a esas controversias es típicamente un régimen de derecho privado, en el sentido de que se trata el asunto como si fuera una disputa entre dos partes contratantes, cada una de las cuales está en la misma situación que el otro. Y con eso queda afuera de la consideración del tribunal el hecho de que una de las partes es el Estado, y que el Estado no solo aparece como una parte, no solo es una parte contratante que persigue un interés parcial, como todo contratante, sino que además tiene una responsabilidad pública adicional. Este sistema, la razón, a mi juicio, más convincente para negarse a ratificar el TPP-11, tiene que ver con este sistema de solución de controversias. Este es un sistema de solución de controversias que, por funcionar conforme a la lógica del derecho privado, y por una serie de otras características en cuanto a los modos de designación de los árbitros, y etcétera, una serie de conflictos de interés que yo, como yo se lo he oído también a él, imagino que lo mencionó José Gabriel ayer, es un sistema que está sujeto a una crisis, a una crítica bastante fuerte, no solo ni principalmente en países como Chile, sino en Europa y en general en el resto del mundo. Hay una preocupación por el sesgo privatista que tiene este sistema de solución de controversias, y estamos en un proceso de crítica a este sistema de resolución de conflictos y de proposición de alternativas que todavía no ha cuajado en un nuevo sistema, pero que es probable, es anticipable que lo va a hacer. Por ejemplo, la Unión Europea ha propuesto la creación de una Corte Permanente de Arbitraje, ¿no?, que solucionaría varios de los problemas que hoy día existen en cuanto a conflictos de interés, etc. Pero lo que me interesa, ese es un sistema que ha sido, en general, beneficioso para los empresarios privados, para los inversionistas, en perjuicio de los estados, y que por eso mismo está sujeto hoy día a crítica y está, digamos, su posible reforma está siendo discutida. Por eso, a mi juicio, sería un error que Chile reforzara un sistema que está criticado y que va en perjuicio de un país como Chile, por la vía de suscribir un tratado que contiene ese mismo sistema todavía no reformado. Lo que a mi juicio corresponde a los intereses de Chile es que Chile se sume a la presión por la reforma de este sistema, y que una vez que el sistema esté reformado, bueno, volvamos a tener la discusión sobre si el resto de los contenidos del tratado justifican o no justifican que Chile se sume a él. Esa, creo yo, a mi juicio, es la razón principal para oponerse a la ratificación del TPP-11 ahora. Es ratificar y con eso dar fuerza
a un sistema de solución de controversias que va a, o que cede, o que ha cedido en general en perjuicio de los estados, que está bajo discusión, y entonces significaría una contribución de Chile a fortalecer ese sistema y hacer un poco más difícil su reforma, cuando esa reforma va, creo yo, en el interés de Chile. Una vez hecha esa reforma, creo yo, ahí se abrirá el espacio para que discutamos el contenido de las demás reglas del Tratado de Libre Comercio, del TPP-11, y entonces ahí podremos decidir si conviene o no ratificar. Adicionalmente a esto, como lo que el TPP-11 hace, o los tratados de libre comercio en general, y el TPP-11 también hacen, es asegurar a los inversionistas el statu quo regulatorio. Si hay un momento en que es irracional ratificar un tratado de este tipo, es un momento el momento previo a un proceso constituyente. Esto, a mi juicio, es tan evidentemente verdadero que hace que todo el resto de la discusión sea un poco absurda. Porque quien no vea esto, yo diría, no está viendo nada. Es derechamente absurdo asegurar un statu quo regulatorio en el momento anterior al que vamos a entrar a un proceso constituyente, a menos que ese proceso constituyente sea enfrentado de mala fe, por supuesto. Digamos, quien quiere evitar que ese proceso constituyente tenga eficacia en cambiar los términos del statu quo regulatorio, entonces, claro, podrá hacer todo tipo de triquiñuelas para evitar que eso ocurra. Pero quien se enfrenta al proceso constituyente de buena fe, en el entendido entonces que será un proceso que nos llevará a una nueva constitución y a una modificación más o menos considerable de las condiciones de vida y las condiciones regulatorias, no puede al mismo tiempo estar sugiriendo la ratificación de un tratado que asegura a los inversionistas la mantención del statu quo actual. O sea, yo creo que, por eso yo creo que el intento del gobierno de poner este tema y de forzar la votación de esta cuestión, yo creo que es prácticamente una suerte de reconocimiento de mala fe en el proceso constituyente. Ojo, no porque el TPP-11 haga fútil el proceso constituyente. Esa es la última cosa que a mí me gustaría mencionar, qué es lo que uno debe temer y qué es lo que no debe temer de la ratificación del tratado del TPP-11. Yo no creo que, ratificado que sea el TPP-11, va a ser imposible darnos una nueva constitución antineoliberal. Yo creo que eso va a seguir siendo posible. El problema, por cierto, es que eso va a dar más fuerza a quienes se oponen, y también que va a permitir a muchos inversionistas que aleguen la modificación del statu quo regulatorio como algo que infringe sus derechos. Yo creo que eso, darles a los inversionistas posibles el regalo de que puedan demandar a Chile por transformaciones que vienen en el proceso constituyente y que vienen a sabiendas, yo creo que es exactamente decidir sin tener a la vista los intereses de Chile, que es lo contrario que uno esperaría de un gobierno, aunque no necesariamente de este gobierno. Quiero entonces, si me permiten, terminar diciendo una cosa sobre este punto preciso. ¿Por qué yo digo esto que estoy diciendo? El artículo 135 de la Constitución establece cuáles son, el inciso final, establece cuáles son los límites que enfrenta la Convención Constituyente respecto de la nueva Constitución. Y eso, los límites son los que voy a mencionar en un minuto, pero no son todos iguales. O sea, yo supongo que estaremos de acuerdo que haya algunos de esos límites que no son políticamente relevantes. Por ejemplo, la nueva Constitución debe respetar el principio democrático. Yo no he escuchado a nadie que abogue porque la nueva Constitución sea una Constitución monárquica, porque eso quedaría excluido por el respeto al principio democrático. Eso es lo que está diciendo la nueva Constitución, no puede hacer de Chile una monarquía. Pero yo creo que excluir la posibilidad de la monarquía no tiene relevancia política. No priva a la Convención de opciones que nosotros quisiéramos que la Convención tuviera abierta. Nadie está en esa. Lo mismo ocurre de la forma republicana. Yo no he escuchado a nadie que quiera hacer de Chile una dictadura. Y esas son las dos primeras. El principio, la nueva Constitución deberá respetar el principio democrático y la forma republicana. La tercera limitación es que debe respetar las sentencias judiciales ejecutoriadas. Eso quiere decir las sentencias contra las cuales ya no hay recurso alguno, que quedaron fijas. Las sentencias que quedan ejecutoriadas distribuyen derechos privados a las partes
Y de nuevo, esos derechos privados fijados por sentencias ejecutoriadas tampoco son el problema, creo yo. El respeto a las sentencias ejecutoriadas. Yo creo que tampoco hace una diferencia significativa esa ley. En mi opinión, el cuarto, que es los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, la nueva Constitución deberá respetar los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. En mi opinión, este cuarto límite tiene tanta o tan poca significación como las anteriores. Pero aquí se ha planteado mucha más discusión y la discusión se ha concentrado precisamente en el efecto que tienen en general los tratados de libre comercio y el efecto que tendría el TPP-11 en caso de ser ratificado. Porque el argumento que se ha dado es el siguiente. Los tratados internacionales aseguran un estándar regulatorio y prohíben que ese estándar regulatorio cambie. Y como el artículo 135 obliga a la Convención a respetar los tratados, en los hechos lo que está haciendo, está obligando a la Convención a respetar esas prohibiciones contenidas en los tratados de modificación del sistema, del régimen electoral, del modelo neoliberal, perdón. Y si la nueva Constitución no puede modificar el modelo neoliberal, entonces la nueva Constitución no va a ser. Y entonces habría, estoy seguro que ustedes lo han escuchado este argumento, habría escondida en el artículo 135 una trampa que hace imposible o muy difícil la nueva Constitución. Yo lo menciono así porque yo creo que es un argumento equivocado. Y es equivocado, y esto sirve para especificar el contenido del artículo 135 en su relación con los tratados internacionales, es equivocado porque los tratados de libre comercio, como yo les acabo de explicar, no prohíben que un país modifique su regulación. No le impiden a Chile cambiar su regulación laboral o medioambiental. Por supuesto, en la medida, y este es el riesgo con el sistema de resolución de controversias, en la medida en que esas reformas laborales, medioambientales, regulatorias en general, etc., en la medida en que esas reformas afecten las expectativas de rentabilidad de los inversionistas podrían reclamar que es una medida equivalente en parte a una expropiación y arrastrar a Chile a un tribunal internacional. Pero noten ustedes, lo que el inversionista va a estar reclamando no es que la reforma respectiva violó el tratado. Lo que el inversionista va a estar reclamando es que como consecuencia de esa reforma, sus derechos han sido violados y por consiguiente él merece una indemnización. Eso ustedes comprenderán, esa discusión de si el inversionista como consecuencia de una determinada reforma merece o no merece, tiene o no tiene derecho a una indemnización, ustedes comprenderán que esa es una discusión que rápidamente se transforma en una discusión bien técnico-jurídica, ¿no? O sea, cuáles son las expectativas que están protegidas, esa reforma afectó las expectativas en un sentido suficientemente significativo, etc. Pero lo que no queda en juego, lo que no está en juego, es que el tratado, ninguno de estos tratados de libre comercio prohíben a un país modificar su regulación. Entonces, desde el punto de vista de lo que la Convención pueda o no pueda hacer, los tratados internacionales, en general, no limitan sus potestades. Precisamente porque los tratados no pueden, no prohíben, no viola el tratado que Chile cambie su legislación laboral. Sí, digamos, en la interpretación más favorable o más neoliberal, digámoslo así, si Chile cambia su legislación laboral. Yo creo que esto no es así, por la discusión jurídica, pero por eso, en la interpretación más favorable a la lógica neoliberal, si Chile cambiara su legislación laboral, permitiendo la negociación ramal, y eso disminuyera considerablemente las posibilidades de utilidad de algún inversionista, ese inversionista tendría la posibilidad de ir a reclamar que tiene derecho a ser indemnizado. Pero noten ustedes la diferencia. Ese inversionista no está reclamando que la reforma laboral fue una reforma que violó el tratado, porque esa reforma no viola el tratado. Lo que va a estar reclamando es que, dada esa reforma, merece ser indemnizado. Y eso se discutirá. Y Chile irá a todas esas discusiones con todos sus argumentos para mostrar que esa es una interpretación exagerada de cualquiera de estos tratados. Por consiguiente, una manera de mostrar esto es tomando en cuenta el artículo transitorio que se le insertó a la Constitución boliviana al final. Es un artículo que dispone los tratados
incompatibles con esta Constitución dejarán de estar en vigencia. Y para eso serán denunciados o renegociados en los próximos 4 años. Después tuvieron que extender el plazo, etc. No nos interesa eso. No nos interesa, de hecho, no nos interesa si funcionó este artículo. ¿Sí? Lo que nos interesa es que este artículo, los tratados incompatibles con la Constitución, perderán vigencia y por consiguiente serán denunciados o renegociados en un plazo determinado. Podríamos nosotros preguntarnos, ¿sería un artículo como ese, contrario al artículo 135 de la Constitución actual? ¿Sería una infracción al deber que tiene la Convención de respetar los tratados internacionales? Y la respuesta, creo yo, es bastante clara, que no sería una infracción. La Convención perfectamente podría adoptar una solución como esa, porque en esa solución no hay infracción de ningún tratado. Los tratados serán invalidados y para eso serán denunciados o renegociados. No hay violación del derecho internacional en la denuncia a un tratado. La denuncia es un término técnico que significa la renuncia de un país. Un país se sale de un tratado cuando lo denuncia. Entonces, si un país denuncia un tratado, está cumpliendo el tratado. Está diciendo, yo llego hasta aquí nomás con este tratado, me bajo, por así decirlo. Y eso es parte del derecho internacional, es parte de las prerrogativas de los estados. Y por cierto, a mayor abundamiento, renegociar un tratado es también parte de lo que los estados pueden hacer. No hay violación de un tratado cuando se renegocia. Entonces, los tratados de libre comercio en general no constituyen, en virtud de lo que dice el artículo 135, una limitación que va a hacer imposible una constitución de salida del neoliberalismo. Otra cosa es si esa constitución va a ser así, pero esa es la constitución por la cual yo abogo y yo creo que muchos estamos abogando. Y esa constitución no es hecha imposible por el artículo 135. Eso no quiere decir que los tratados de libre comercio, y en particular el TPP-11, si fuera ratificado, no va a tener consecuencias. Por supuesto que tendría consecuencias. Y la consecuencia principal que tendría es que vincularía a Chile frente a los inversionistas a un estándar regulatorio que está en el momento preciso anterior a que ese estándar cambie. Y yo creo que esa es una decisión derechamente irracional. Es una decisión que no tiene en cuenta el interés del país. Y por eso creo que es una decisión que tiene que ser rechazada. Yo creo que es evidente, es derechamente irracional proponer ratificar un tratado como ese en el momento anterior al proceso constituyente. Lo cual quiere decir que yo creo que incluso quienes creen que a Chile le conviene ratificar el TPP-11, incluso ellos deberían reconocer que si lo vamos a hacer, no puede ser justo antes del proceso constituyente. O sea que eso es absurdo. Entonces yo diría, hay dos argumentos hoy contra el TPP-11 que a mí me interesaba comentarle a usted. Uno es, ratificar el TPP-11 ratifica un sistema de solución de controversias que juegan contra los intereses estatales y que está siendo discutido. Le conviene a Chile entonces no fortalecer ese sistema, sino sumarse a esa crítica para que ese sistema cambie. Y entonces discutiremos sobre la posibilidad de sumarnos al TPP-11. Y segundo, hay un argumento de oportunidad. Hacerlo hoy día, antes del proceso constituyente, es ya no incorrecto, sino derechamente absurdo e irracional, o demostrativo de mala fe respecto del proceso constituyente. Pero nada de esto significa que ni los tratados de libre comercio en general, ni el TPP-11 van a hacer fútil el proceso constituyente o van a hacer imposible que la convención nos dé la constitución que yo creo que Chile necesita, una constitución de salida del neoliberalismo. Gracias. Gracias, Fernando, por la exposición tan clara en los temas que abordaste. Y ahora abrimos la palabra, si quieren ir levantando la mano, o el que quiera opinar, para ir haciéndole preguntas o comentarios que se quieran hacer sobre el tema que estamos abordando. ¿Gonzalo? Sí, Leonardo. Hay palabras, sí, muy corta uno más. Gracias por la exposición, entre paréntesis, el profesor Ate. Dos cosas. Una me llamó la atención en relación a lo que decía ayer el economista,
Dice que allá era hay una pequeña sutileza, en que el profesor Atria señala que las condiciones son al momento de la inversión, y ayer se decía que las condiciones se congelan al momento de la firma del tratado. Es una sutileza, pero es re importante. No sé si se pudiera aclarar ese punto, a lo mejor son interpretaciones. No, yo pensaría que eso, perdón, respondo. Sí, gracias. No, para las inversiones que ya se han realizado, para esas inversiones, al momento de entrar en rigor en vigencia el tratado, o sea, por supuesto que, yo les pido, ustedes lo entenderán, todo esto es discutible. Todo esto va a ser litigado. Si se llega a firmar este tratado y después viene el proceso constituyente y hay cambios en la regulación laboral, todo esto va a terminar siendo litigado. Entonces, nada de esto es fijo. O sea, yo diría que una inversión que se realizó antes del tratado no queda cubierta por el tratado. Y que entonces a ese inversionista el tratado no le da ningún derecho adicional. Eso es la que yo defendería en definitiva. Pero claro, hay, digamos, buscando la interpretación más favorable desde la óptica del inversionista, lo que habría que decir es, para ese inversionista que ya realizó una inversión, el tratado lo protege en el momento en que entra en vigencia. Y por lo tanto, para él, o para ella, el estándar regulatorio es el momento de entrada en vigencia del tratado. Pero por cierto, para los inversionistas que vienen, que todavía no se han realizado, la inversión que se va a realizar en 3 años más, para esa, el estándar protegido es el estándar del momento de la inversión. Correcto. Sí, lo plantea esencialmente en términos de las posibles, ¿no es cierto?, incorporaciones de derechos laborales, en fin, de defensa de las inversiones estatales, en fin. Claro. Un desarrollo más bien al estilo del estado de bienestar y no de este concepto económico que hay ahora. En fin, ahora sí, yo creo que la política es sucia y los intereses que está defendiendo nuestro actual ministro de Relaciones Exteriores no es honesta en ese aspecto, porque él le está haciendo el juego a las transnacionales. Es una opinión. No, por cierto, yo creo lo mismo. Pero por eso yo decía, pretender ratificar el TPP-11 antes del proceso constituyente es tan irracional que es prácticamente demostrativo de mala fe. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es salir a impugnar, o sea, que el ministro explique cuál es la racionalidad de atarse a un estándar regulatorio justo antes de la mayor discusión que hemos tenido al respecto. Sí. Pero claro, todos sabemos cuál es la explicación, que es la que tú, Leonardo, dices, por cierto. Bueno, pero que la diga el ministro, que diga yo estoy defendiendo los intereses de las multinacionales, que lo diga. Sí, gracias. ¿Otras consultas o opiniones? Coral Pay, ¿sí? Hola, Fernando. Hay un discurso absolutamente maniqueo en términos de o nos abrimos económicamente al mundo o nos cerramos en forma autárquica, ¿no es cierto? Y nos abrimos quiere decir los tratados de libre comercio y toda la certeza jurídica y la sobreideologización de las inversiones extranjeras. Sin embargo, pensando también en esto de la nueva constitución, en el escenario de la nueva constitución, ¿no sería posible decir que el TPP, al igual que los otros tratados de libre comercio, constituyen una transgresión al principio de multilateralismo de la OMC? Toda vez que todo lo que no se ha avanzado a través de justamente de este espacio multilateral se avanza mediante los otros tratados, ¿no es cierto? En los temas los temas más allá del comercio, los temas impuestos por el proceso, por la ronda de Singapur, servicios, inversiones, propiedad intelectual, agricultura. Entonces, no sería posible, no hay alguna reflexión sobre, ok, perfecto, nosotros somos multilaterales y nos acogemos a las normas y a los avances de la OMC, pero hasta ahí no más.
¿No sería posible plantear algo de esa forma? Bueno, yo creo que, por supuesto que todas esas posibilidades tienen que ser en su momento examinadas. Es difícil pronunciarse categóricamente respecto de algo como eso, así tan en general. Yo creo que es difícil interpretar que esa idea multilateral excluye la posibilidad de que los estados, por su parte, celebren tratados. Por cierto, parte del asunto es cuál es el contenido de esos tratados, ¿no? Naturalmente, y la cuestión de si hay o no hay conflictos entre distintas actuaciones de los estados en la OMC, en los tratados, etc. Y esas posibilidades de conflicto, por cierto, que pueden ser explotadas. O sea, que ahí puede haber algo importante para decir. Pero eso tiene que ser mirado, creo yo, más bien caso a caso, más que genéricamente respecto de los tratados. Ahora, respecto de lo que tú decías al principio, Coral, yo creo que hay una cuestión bien importante. Todo el argumento para la protección de las inversiones extranjeras, si ustedes recuerdan el argumento para el decreto de ley 600, ¿no? Que era la legislación original, era precisamente que Chile estaba en una situación que necesitaba darle a los inversionistas extranjeros seguridad en sus inversiones. Yo recuerdo a algún economista neoliberal que decía algo así como porque claro, hablando en los 80, invertir en Chile es como ir a invertir a Ruanda, con esa suficiencia neoliberal característica, ¿no? Bueno, es bien interesante eso, porque eso puede haber sido un argumento en los 70 u 80, pero está claro que hoy día Chile está en una posición distinta. Entonces, yo creo que Chile, la solución para Chile no es convertirse en una economía autárquica, pero estoy de acuerdo contigo en que pensar que es o una apertura enajenando nuestras posibilidades de decisión o autarquía, es una dicotomía absurda. Hay un amplio camino entre medio, que es un país que se entiende habilitado para tomar estas decisiones y que se mantiene por su decisión abierto al mundo. Entonces yo creo que ahí hay mucho espacio y que ya deberíamos tomar el mismo argumento neoliberal y darlo vuelta. Si toda esta legislación protectora se requería porque Chile era un país en lo cual los inversionistas no podían confiar, porque, en fin, en las condiciones de los 80, bueno, algo ha pasado en Chile entre los 80 y hoy día, en esa dimensión, ¿no? Y ese algo que ha pasado, esa mayor estabilidad que Chile tiene, y que yo espero que la ratifique después del proceso constituyente, bueno, eso tiene como consecuencia que hay espacio para que Chile empiece a poner sus condiciones. ¿Alguna pregunta, alguna palabra, algún comentario? Tatiana. Sí, adelante. Mira, a mí me preocupa harto, yo no confío en estos senadores, lo veo bien difícil, digamos que no podamos firmar, pero hay algunas acciones que se puedan hacer, impugnar, hacer presentaciones, esto mismo de que hay un proceso constituyente, se podría ir a alguna instancia legal, nacional, internacional, para objetarlo. Las instituciones, las organizaciones, facultades, fundaciones, podrían mandar carta a estos tres personajes, o sea, quiero ir a lo concreto, yo sé que podríamos más adelante, lo que decía Manuel, decir vamos a respetar el tratado y nos podemos salir y todo, pero ¿cuáles son las acciones concretas, inmediatas y urgentes que Fernando Atria propone que podríamos hacer como movimientos sociales, educacionales, gremiales, para, digamos, hacer un poquito de escándalo y también asustar un poco a estos tres personajes que son los que estarían cargando la balanza? Eso. A ver, yo diría que en términos de acciones, por así decirlo, judiciales, no creo que haya muchas. O sea, ratificar el tratado es una decisión que le corresponde al Senado, ya lo votó la Cámara, y va a ser difícil. O sea, yo no me imagino al Tribunal Constitucional tomando el lado que uno quiere que tome.
Entonces, yo creo que, sin embargo, que eso no quiere decir que no haya nada que hacer. Es decir, yo creo que aquí lo que hay que hacer es movilización social. Y esa movilización ha sido efectiva, ha impedido que se vote el TPP-11 en el Senado. El TPP-11, de acuerdo al plan original, debería haberse votado como en la primera mitad de 2019, ¿no? ¿Y por qué no se ha votado? Porque los senadores no quieren votarlo, precisamente, porque no quieren verse en la obligación de votar. Eso lo que muestra es que están conscientes de que el TPP-11 es un problema. Y eso no ha sido por argumentos dados por académicos. No es que los senadores han recibido muchos argumentos académicos y se han ido convenciendo de que hay un problema con el TPP-11. No, yo creo que eso ha sido porque está claro que hoy día el TPP-11 va en contra de lo que la sociedad está demandando. Y eso, creo yo, hay que hacerlo de la manera más clara posible. Hay que el activismo y la movilización respecto de lo inaceptable que es el TPP-11 hoy, yo creo que es la manera en que yo pensaría esto, más que presentaciones a instituciones. Yo creo que aquí hay espacio para actuar políticamente, movilización, porque además creo yo que uno puede ver que en esto, esa movilización y ese activismo ha sido eficaz hasta ahora. Por cierto, tienes razón, eso no nos da ninguna garantía de que, de que vaya a seguir siendo eficaz todo el tiempo y que pueden en algún momento sorprendernos de alguna manera, pero yo no creo que sea tan fácil. Y bueno, la mejor manera de asegurar que no pase eso es mantener esa movilización y ese activismo y esa demanda de que el TPP-11 no sea ratificado ahora, etc. Abierta la palabra para quien quiera. Sandra, que levantó la mano, adelante. Levante la mano. Hola Fernando, muchas gracias por la presentación. ¿Sabes? Yo quisiera que más o menos me orientaras un poco respecto de cuál sería, en tu opinión, el peor escenario que podríamos tener, asumiendo que podríamos tener que hacer un camino muchísimo más largo, porque yo sí creo que son malintencionados. Yo sí creo que son tramposos, yo sí creo que están mintiendo, yo sí creo que puede ser con ellos siempre mucho peor. Yo sí creo, además, que si nosotros seguimos el camino que de alguna manera hemos hecho esta trayectoria de tantos años y que explota en parte el año pasado, nos va a calificar en algún minuto, no nos puede volver a calificar en algún minuto de riesgosos, ¿ya? De un país riesgoso, un país en que no se puede invertir, porque en el fondo los que ponen las reglas de esa y los que hacen el análisis de ese riesgo son ellos también, ¿ya? Entonces, toda vez que nuestros gobiernos están, o los gobiernos del mundo, no solo el nuestro, está atrapado en el capital, está atrapado la política en el dinero que unos pocos en el fondo controlan para todos nosotros, el escenario es el que ellos nos ponen. Entonces, asumiendo que esa es una realidad y que el camino, si bien es cierto, comparto plenamente contigo que es movilización y que es lo único que les puede hacer mover el piso para que no se atrevan a tanto, pero ellos buscan los resquicios para hacerlo, sobre todo porque además está apoyado eso en que nosotros nos dividimos en 10 y somos 10 a veces. Y ellos no tienen ni un problema con ubicar su posición. Ellos van todos juntos siempre, ¿no es cierto? Porque tienen clarísima su posición de clase. Nosotros somos los que nos enredamos. Y por lo tanto podemos hasta perder la fuerza toda vez que ellos son uno y nosotros podemos ir divididos en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, poniendo ese escenario, asumiendo lo que tú planteas como un camino que a mí me parece muy correcto, ¿cuál podría ser el peor escenario y que del punto de vista jurídico tuviéramos como herramienta para salir adelante después de ese peor escenario? Porque piensa que el proceso constituyente empieza, pero todavía no sabemos cuántos constituyentes van a defender realmente una posición que nos permita tener un Chile mejor.
Si capaz que con su tercio nos amolen toda la fiesta, ¿no es cierto? Y puede terminar siendo peor. Entonces, en ese escenario, ¿cuál podría ser la posición que jurídicamente pudiéramos defender como para que siguiéramos persiguiendo el objetivo de o no firmarlo o bajarlo en caso que se firme? Si ellos no lo han firmado, no porque no estén convencidos que lo quieren firmar, sino que porque no se atreven todavía, no sienten la fuerza, ¿no? Eso. Sí, por cierto, yo creo que no se atrevan muestra algo, muestra qué es lo que hay que seguir haciendo, que es lo que yo decía antes, y supongo que en eso estamos más o menos de acuerdo. Yo creo que lo que más aumenta el riesgo de Chile es el fracaso del proceso constituyente. O sea, si el proceso constituyente fracasa, bueno, ahí sí la calificación de riesgo de Chile probablemente va a caer, porque entonces sí, la posibilidad de hacer predicciones respecto de qué es lo que pasa con este país disminuye. Porque el fracaso del proceso constituyente no significaría que volvemos todos en paz y tranquilidad a vivir en este país cuando era un oasis el 17 de octubre. Sobre todo que la constitución vigente es una constitución que ya fue rechazada por el 80% del pueblo en plebiscito. Entonces, el fracaso del proceso constituyente significaría la vigencia continuada de una constitución que ya fue desechada por el 80%. Eso es una condición de inestabilidad considerable. Entonces yo creo que eso en parte es parte de lo que nos da fuerza, ¿no? Desde el punto de vista de lo que a ellos les interesa, el fracaso del proceso constituyente, con el fracaso del proceso constituyente, ellos tampoco ganan. Porque la constitución tramposa ya es una constitución que está desahuciada. Y no está desahuciada porque alguien lo dijo, está desahuciada del modo más categórico posible. O sea, ¿qué más categórico que 80% del pueblo en plebiscito? Yo, por supuesto, yo comparto que uno no puede asumir buena fe en esto. Pero lo que yo sí creo es que precisamente porque las consecuencias del fracaso del proceso constituyente son tan graves, yo creo que el espacio para avanzar hacia una constitución como la que Chile necesita va a abrirse en la convención. Tú tienes razón, no sabemos cómo se va a ordenar la convención. De hecho, todavía ni siquiera sabemos cuál va a ser la conformación y la correlación de fuerzas en la convención. Eso depende de una elección que todavía no se ha realizado. Hay mucha anticipación pesimista como resultado del fraccionamiento de las fuerzas transformadoras, pero yo creo que también hay mucho deseo constituyente en la sociedad, en el pueblo, que va a compensar eso. Así que todavía yo creo que no sabemos cómo hacer. Y por lo demás, también tenemos que tener presente que, dada la deslegitimación de los partidos políticos, los propios partidos, los más tradicionales incluso, se han visto forzados a llevar candidatos altamente heterodoxos. No todos, pero muchos de ellos. ¿Qué capacidad van a tener los partidos para ordenar a sus propios convencionales? Si son candidatos, van a ser convencionales bien heterodoxos y además no van a estar interesados en la reelección, porque en la convención no hay reelección. Entonces yo creo que tenemos que estar pendientes de lo que pase, porque lo probable es que en la convención van a producirse alineaciones inesperadas y yo creo que se van a abrir posibilidades inesperadas. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que está detrás del proceso constituyente no es una exitosa negociación parlamentaria. Lo que está detrás del proceso constituyente es la demanda popular, la demanda social, que implica la deslegitimación muy profunda de las instituciones que hoy día existen. Y eso sin asumir ninguna buena intención del otro lado. Eso es algo que pone en riesgo muchas cosas también desde el punto de vista de ellos. Y eso entonces yo creo que va a crear un espacio para que podamos avanzar. Y yo no temo a los 2 tercios. ¿Sabes por qué? Porque como es 2 tercios desde una hoja en blanco, la misma posibilidad de vetos que tienen ellos, la vamos a tener nosotros. Entonces nosotros les vamos a poder decir, bueno, entonces no va a haber Banco Central Autónomo. Entonces no va a haber protección de la propiedad. O sea, nosotros vamos a estar en la misma posición que ellos han estado durante estos 30 años. Y eso es lo que yo creo. O sea, yo no creo que la cuestión vaya a funcionar de ese modo. Así como te amenazo con que no haya Banco Central, tú me amenazas con que la educación no es un derecho social, o te amenazo con que... No, pero creo que el hecho de que no haya un veto unilateral, sino que el veto sea perfectamente recíproco,
yo creo que va a crear un espacio para que podamos avanzar, no quizá hacia la constitución ideal que Chile necesita, pero sí hacia una constitución de salida del neoliberalismo. Está abierta la palabra si alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario, dar su opinión. A mí me gustaría, Gonzalo, saber Sí. qué opinión tiene de la postura de Estados Unidos ahora con Biden. Yo creo que van a entrar en pleno a recuperar todo lo que estaba, digamos, pendiente. O sea, el TPP ya no es TPP-11, yo creo que va a ser 12. Y todo lo que estaba, porque no fue eliminado, sino que estaba ahí postergado, estaba guardado, se va a recuperar. Me gustaría saber cuál es la opinión de si ingresa a Estados Unidos, si no, si nosotros, claro, lo ratificamos ahora a los senadores, Estados Unidos después ingresa y se supone que se votarían todas esas cláusulas postergadas, que son muchas de las que peleamos. Eso me gustaría saber, ¿qué piensa de Estados Unidos? A ver, yo diría, Chile se obliga cuando ratifica un tratado en los términos de ese tratado, no en otros términos. Si Estados Unidos vuelve a la mesa, lo probable es que, claro, vuelva con las condiciones que Estados Unidos había exigido antes y que después salieron como consecuencia de su salida. Si eso cambia antes de que Chile ratifica, y Chile ratifica el tratado con las nuevas condiciones, entonces esas nuevas condiciones obligan a Chile. Si cambia después de que Chile ratifica, Chile tendría que volver a ratificar. Esas condiciones no obligarían a Chile sin una nueva ratificación o sin ratificación de ellas. Ahora, por cierto, esto es toda la cuestión, esta es la explicación jurídica, ¿no? Otra cosa es cómo se enfrenta al poder y a la presión de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, yo no soy especialista en eso, pero yo anticiparía que Estados Unidos va a buscar volver, y al volver va a buscar restablecer todas esas condiciones que Estados Unidos había puesto y que había logrado y que después se bajaron porque Estados Unidos había salido. Y que va a hacer presión en el sentido de que esas condiciones sean las que definan al tratado. Así que yo diría, en la discusión del TPP-11 hay que tener un ojo puesto en el hecho de que la presión va a ser para que esas condiciones sean las que en definitiva son parte del tratado. Sin perjuicio que ahora, claro, ahora el TPP-11, el que está considerando Chile para ratificar, no incluye eso. Fernando, yo te quería consultar sobre lo que mencionaste de la incorporación en la Constitución boliviana. Esto que ellos incorporaron, si habían elementos incompatibles con la nueva Constitución. ¿Eso ha tenido alguna consecuencia que tú sepas, o ha habido impugnación, o ha habido elementos que Bolivia ha dicho esto no es contradictorio? Y junto a eso, ¿conoces experiencias internacionales en otras constituciones que planteen este tipo de limitaciones a la firma de tratados comerciales? ¿O es algo que es como único, o se puede, o es conocido en otras constituciones también? A ver, respecto del efecto en cuanto a qué es lo que ha ocurrido con esa cláusula, no conozco la experiencia, no conozco los detalles, así que no tengo mucho más datos que agregar ahí. Me interesaba mostrar que una cláusula como esa, incluso si asumiéramos una cláusula como esa, no sería una violación del artículo 135, porque esa cláusula no viola ningún tratado. Pero claro, para saber si esa cláusula en particular es una buena idea, habría que ver qué es lo que ha ocurrido después en el caso boliviano, y yo de eso ahora no tengo la información suficiente. Yo creo, claro, no hay muchos casos parecidos a ese, pero yo creo que ese caso lo único que tiene es que hace explícito algo. Por cierto, la Constitución puede tomar ciertas decisiones que entran en conflicto
con tratados internacionales. Así como también la Constitución puede tomar ciertas decisiones que entran en conflicto con leyes. Y esas contradicciones o esos conflictos tendrán que ser solucionados. Normalmente serán solucionados por la vía de la derogación de la ley o la modificación o denuncia del tratado internacional. Yo diría, eso la verdad es que va de suyo en toda constitución. Es algo que no necesita ser explicitado para ser así. No, yo diría, esa regla boliviana, recuerden, los tratados incompatibles con esta constitución dejarán de estar en vigencia y para eso serán renegociados o denunciados dentro de un plazo. Esa regla, yo diría que aunque no estuviera ahí, se entendería obvia. ¿Qué pasa con un tratado que está en tensión, digámoslo así, con la Constitución? Bueno, el Estado tendrá que eliminar esa tensión. ¿Cómo se elimina? Bueno, modificando la Constitución, estamos suponiendo que no va a pasar porque la Constitución es la Constitución que queremos, o modificando el tratado. ¿Cómo se modifica el tratado? Bueno, Chile, el país se sale del tratado denunciándolo o lo renegocia con sus partes, ¿no? Entonces, la idea de que los tratados pueden hacer imposible que un Estado tenga poder constituyente, esa es una idea que es totalmente ajena a toda la reflexión constitucional que ha existido. Yo creo que esa es una idea que en Chile ha aprendido porque nosotros hemos aprendido a estar constantemente buscando la letra chica, buscando dónde está el detalle que esconde la trampa. Porque esa ha sido la experiencia durante los últimos 30 años. Yo entiendo por qué surge esa sospecha y por qué, claro, dada esa sospecha, aquí se encuentra algo que parece ser problemático. Pero es cosa de pensarlo en general. ¿Qué país diría, mi compromiso, el hecho de que entremos a un proceso constituyente quiere decir que este país se declara libre de todos sus compromisos internacionales? Nadie ha dicho eso, en ningún proceso constituyente que yo conozca. Y tampoco dirían, el hecho de que este país tenga compromisos internacionales quiere decir que ya no podemos ejercer nuestro propio poder constituyente. Las dos cosas siempre han sido consideradas como perfectamente compatibles entre sí. Entonces yo creo que aquí, por supuesto, no tengo ninguna duda que, no sé, durante el proceso constituyente, Libertad y Desarrollo va a producir muchos informes explicando todo lo que no se puede hacer en virtud del artículo 135. Está bien, pero es porque es Libertad y Desarrollo. O sea, no tengo ninguna duda que ellos van a dar todas estas interpretaciones. Y de hecho, cuando hagan todas estas interpretaciones, van a citar a todos los que desde la izquierda decían que eso era imposible, diciendo, ven, esta es la interpretación correcta, aceptada por derecha e izquierda. Pero yo creo que una comprensión razonable del rol de los tratados internacionales en los países muestra que no hay incompatibilidad entre poder constituyente y tratados internacionales. Nunca ha habido. Gracias. Abierta la palabra si se quieren hacer consultas o dar alguna opinión. Hola, buenas tardes. Hola, María. Yo quería saber, porque mi hijo siempre me dice sobre el término. Hablábamos siempre del TPP-11, pero él me dice que es CTTP-11. ¿Existe alguna diferenciación en la sigla o es lo mismo? Primero eso. Después tengo hartas aprensiones con respecto al proceso de elecciones que tenemos ahora. Básicamente ahora lo extendieron a 2 días, algo que para mi gusto debiera haber sido en un voto todos los que son la convención constituyente, y en el otro día debiera haber sido a lo mejor para todo lo que es más relacionado con política, con los gobernadores, los concejales, los alcaldes, y no enredar tanto a la gente con un solo voto donde están todos mezclados, donde ahora son letras, con números, donde mucha gente nos podemos equivocar por falta de información y no sabemos qué mezcolanza va a salir de todo esto. No sabemos si a lo mejor con esos 2/3 que decía Fernando vamos a lograr sacar una
proceso constitucional o una constitución a futuro. ¿Qué va a pasar si aquí hay una mezcolanza inmensa y, como bien decías, que a lo mejor va a ser un gran problema de estabilidad futura, económica y política para todo el país? Eso es más o menos mi apreciación. Respecto del título, por supuesto, el título es mucho más largo. Y se llama CTTP-11 o TTP-11 alternativamente. Son dos nombres intercambiables. Respecto de lo segundo, bueno, yo creo que hay razones para estar suspicaz y preocupado de lo que viene. Pero también, al mismo tiempo, esas razones no son razones para pensar que lo que necesitamos, la nueva constitución que Chile necesita, que sea una constitución de salida al neoliberalismo, se va a hacer difícil, o sea, imposible. Difícil va a ser, por supuesto, como todo lo que es importante. Lo que ha pasado con todo el proceso, la verdad, pero sobre todo está pasando ahora, y está pasando ahora con la elección, esto de que tuvo que ponerse en 2 días, y ahora mi impresión, esto simplemente olfato por las conversaciones que yo veo que están ocurriendo, es que se está como extendiendo la idea de que va a ser necesario cambiar la fecha, ¿no? Mi impresión es que vamos camino hacia un cambio de la fecha, aunque todavía no ha pasado nada, pero como les digo, eso es simplemente un olfato a propósito de lo que yo veo que está pasando alrededor mío. Todo eso, por supuesto, ha afectado las cosas. La pandemia también ha afectado. O sea, sin pandemia, sin cuarentena, este proceso habría sido considerablemente distinto a la movilización popular que estaba ocurriendo en diciembre, bueno, desde octubre del 2019, pero en diciembre, enero, febrero, que era extraordinariamente intensa, no habría sido frenada en seco en marzo del 2020. ¿Y cómo habría sido el 2020 si esa movilización hubiera continuado? ¿Recuerdan ustedes lo que se esperaba? Que en marzo del 2020 la cuestión iba a volver con más fuerza y fue, claro, cortado en seco por la pandemia. Y ahora lo mismo, ¿no? ¿Cómo habría sido, cómo sería ahora la convención sin pandemia? Entonces, por supuesto que todo eso afecta. Y a eso, ¿qué va a decir uno? Sí, por supuesto que ojalá hubiera sido sin pandemia. Pero así son las cosas. El momento no puede ser elegido. El momento es un momento que es ahora, se hace imprescindible. Y yo creo que las condiciones son condiciones que nos van a llevar a tener una constitución como la que necesitamos, porque yo creo que, fundamentalmente porque yo creo que el 18 de octubre, lo que ocurrió fue que el pueblo simplemente desahució la Constitución. Y esto no lo digo como una cuestión puramente teórica. Yo creo que políticamente el pueblo simplemente desahució la Constitución. Todas las formas políticas que descansan en la Constitución, creo yo, quedaron en cuestión. Todas las estrategias habituales de estos últimos 30 años quedaron en cuestión, quedaron impugnadas desde el 18 de octubre. Desde el 18 de octubre, todas las disfuncionalidades, todos los problemas que hemos visto ocurrir en el sistema político, cosas que pensamos que eran imposibles, que habían sido imposibles antes, que repentinamente se hicieron posibles, como por ejemplo los retiros de fondos de la AFP, ¿no? Todas esas cosas, creo yo, todas esas disfuncionalidades del sistema político, disfuncionalidades de la óptica del sistema político como lo que buscaba, yo creo que son una demostración de que nosotros estamos viviendo de prestado bajo estas instituciones. Estas instituciones ya están desahuciadas y la única razón por la cual subsisten es porque están en camino de salida en el proceso constituyente. Por eso yo creo que si el proceso constituyente llegara a trancarse y fracasara, bueno, y entonces esas instituciones seguirían subsistiendo, pero dejarían de estar en ruta de salida, yo creo que ahí lo que va a ocurrir va a ser una crisis profunda, una crisis larga. No hay que olvidarse que la Constitución de 1925 surgió de una crisis política que duró casi una década. De eso estamos hablando. Entonces, yo creo que a través de manipulación institucional, digámoslo así, es posible burlar las demandas sociales por un tiempo, por unas décadas.
Pero llega un punto en que eso se hace imposible. Y se hace imposible cuando hay mayor conciencia social de la trampa, del hecho de que esta es una institucionalidad tramposa. Todo eso va contribuyendo a la ineficacia de formas que antes eran que servían para evitar estos conflictos o estas impugnaciones. Por eso yo creo que ya estamos en la hora nona. Yo creo que ya no hay más. O sea, yo creo que esta institucionalidad ya está muerta. Y entonces la alternativa no es si volver a ella o cambiarla. La alternativa es si cambiarla por una que solucione el problema o hundirnos en una crisis política larga como consecuencia de que se mantiene formalmente vigente una institucionalidad que ya está muerta. Bueno, muchas gracias, Fernando Atria. A nombre de la Fundación Senda queremos agradecer tu participación en esta escuela. Fernando me comunicó por interno que tiene otro compromiso ahora más adelante y por lo tanto, ya que se hicieron muchas preguntas, dejaríamos hasta acá esta sesión y a cada uno de ustedes los dejamos invitados, invitadas para el día lunes, que continuaríamos a 6:15 con el economista y magíster en desarrollo económico Hassan Akram, que también estaríamos abordando otra perspectiva sobre el TPP-11. Bueno, muchas gracias, Fernando, y que te vaya muy bien, y ojalá se dé la elección en los plazos que han dicho, porque la verdad que ha estado bien polémico en la prensa, y también comparto tu opinión de que hay muchas visiones que están llamando un poco a que se cambie la fecha en realidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias a la invitación del Senda. Espero que mi participación les haya sido útil. Gracias a todos ustedes por la suya. Adiós. Chao, chao. Adiós. Gracias. Gracias, saludos. Gracias, gracias. Gracias. Ánimo. Chao, 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 Gonzalo, gracias. Chao, nos estamos viendo el lunes. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, Hugo. Dios. Hasta luego, gracias. No te encuentro. Gracias.